El mundo moderno vive bajo la ilusión de que ya no quedan secretos por descubrir. Creemos que nuestros satélites, capaces de leer una matrícula desde el espacio, e inteligencias artificiales que descifran lenguas muertas, han barrido la oscuridad de la historia. Pero hay un objeto que se burla de nuestra tecnología, una reliquia que desafía la lógica de la arqueología y el paso de los milenios. Es un misterio que no descansa bajo capas de tierra, sino en el corazón mismo de la fe y el terror. Hablamos del Arca de la Alianza, el objeto más sagrado, peligroso y deseado que jamás haya pisado la faz de la tierra. Durante siglos, este cofre fue el epicentro de una nación, el motor de milagros inexplicables y el arma definitiva contra los imperios más poderosos. Y de repente, en el punto más crítico de la historia de Jerusalén, simplemente se desvaneció. No hay registros de su quema, no hay pruebas de su saqueo por ejércitos enemigos, ni rastro de su fundición. El trono de Dios en la tierra se evaporó de los anales de la historia sin dejar una sola huella. Y hoy, miles de años después, el rastro de sangre y gloria que dejó a su paso nos conduce a un laberinto de teorías que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre el pasado. Para comprender la magnitud de este enigma, debemos retroceder al momento de su nacimiento, entre el humo y el fuego del monte Sinaí. Allí, bajo instrucciones que la Biblia describe con una precisión casi arquitectónica, Moisés supervisó la creación de un receptáculo que no era de este mundo. No era solo un cofre de madera de acacia recubierto de oro puro, era un condensador de la presencia divina. Sobre su tapa, el propiciatorio, 2 querubines de oro macizo extendían sus alas, creando un espacio vacío pero cargado de una energía sobrenatural. Allí, según las crónicas antiguas, descendía la Shekinah, la gloria visible de Dios, una nube de luz que hablaba directamente al sumo sacerdote. Pero el arca no era una pieza decorativa para un templo, era una fuerza de la naturaleza con voluntad propia. La historia nos relata cómo el arca no conocía la derrota ni la piedad ante la impureza. Cuando los sacerdotes la llevaban al frente de batalla, el río Jordán detuvo su curso, permitiendo que miles cruzaran en seco. Cuando rodeó las murallas de Jericó, no fueron las armas las que derribaron las piedras, sino la resonancia del objeto sagrado unida al sonido de las trompetas. Pero el poder del arca tenía un precio. Aquellos que la tocaron sin ser dignos, o incluso aquellos que se atrevieron a mirarla con curiosidad mundana, cayeron fulminados instantáneamente, como si un rayo invisible emanara de su interior. Incluso los filisteos, los enemigos más feroces de Israel, tuvieron que devolverla tras ser azotados por plagas que diezmaron sus ciudades, comprendiendo que el arca no era un trofeo que el hombre pudiera poseer, sino una fuerza que poseía el destino de quienes la rodeaban. El misterio de su desaparición comienza en 1970, un año marcado por el fuego y el lamento, el 586 a.C. Nabucodonosor y las implacables legiones babilónicas habían sitiado Jerusalén. El templo de Salomón, la joya más brillante del mundo antiguo, fue saqueado, incendiado y reducido a cenizas. Los escribas babilónicos, famosos por su obsesión con el orden y el botín, redactaron listas exhaustivas de cada cuchara de plata, cada columna de bronce y cada objeto de valor que fue llevado a Babilonia. Pero aquí es donde la historia se rompe. En esas listas, donde se detalla hasta el más mínimo utensilio del templo, el Arca de la Alianza brilla por su ausencia. El objeto más sagrado, el que estaba hecho de oro puro y representaba la identidad misma de Israel, no aparece en los registros del saqueo. ¿Cómo pudieron los invasores ignorar el premio más grande de la conquista?
La respuesta que atormenta a los historiadores es que, para cuando los soldados de Babilonia irrumpieron en el lugar santísimo, el arca ya se había ido. Alguien, en medio del caos del asedio, bajo el estruendo de los arietes y los gritos de los defensores, logró ocultar el secreto más grande de la humanidad. Las teorías sobre dónde terminó este cofre sagrado son tan fascinantes como aterradoras. Una de las corrientes más sólidas nos lleva a los cimientos de la propia Jerusalén. Se cree que el rey Salomón, en su inmensa sabiduría y previsión, construyó un sistema de túneles y cámaras secretas debajo del monte del templo, diseñado específicamente para proteger el arca en caso de una invasión total. Algunos manuscritos antiguos sugieren que el profeta Jeremías, guiado por una visión divina, llevó el arca a través de estos pasadizos ocultos hasta las profundidades del monte Nebo, sellando la entrada con una maldición que prometía que el objeto solo sería revelado cuando Dios reuniera nuevamente a su pueblo en el final de los tiempos. Pero hay otra pista, mucho más exótica y perturbadora, que nos traslada miles de kilómetros al sur, hacia Nínive, las montañas de Etiopía. La tradición etíope sostiene que Menelik I, hijo de Salomón y la reina de Sabá, reemplazó el arca original por una réplica y se llevó la verdadera a la ciudad de Aksum. Hasta el día de hoy, en la iglesia de Santa María de Sión, vive un solo monje guardián cuya única misión es vigilar lo que ellos juran que es el arca auténtica. Este hombre no puede abandonar el recinto, no puede hablar con extraños y es el único ser humano autorizado a ver el objeto. Investigadores que han intentado acercarse a la capilla han reportado una seguridad militar extrema y testimonios de monjes que sufren cataratas y enfermedades extrañas tras estar cerca de la reliquia, lo que alimenta la teoría de que el objeto aún emite algún tipo de energía o radiación. Sin embargo, el enigma persiste. ¿Y si el arca no está en un solo lugar, sino que su desaparición fue un acto planeado por fuerzas que trascienden lo humano? La arqueología moderna, equipada con radares de penetración terrestre, ha detectado anomalías y cámaras vacías bajo el monte del templo que coinciden con las descripciones de los túneles de Salomón. Pero la tensión política y religiosa entre naciones impide cualquier excavación real. El arca parece estar protegida por un muro de silencio y conflicto. Quizás el arca desapareció porque su propósito original, ser el puente entre lo divino y lo humano, ya no necesitaba de un cofre de oro. Pero la obsesión humana no descansa. Encontrar el arca no sería solo el hallazgo arqueológico del siglo, sería la prueba física definitiva de que los relatos de fuego y poder del Antiguo Testamento no fueron metáforas, sino crónicas de una realidad superior. El arca sigue allí fuera, oculta en el polvo de una cueva en Jordania, en las criptas olvidadas de Jerusalén o bajo la vigilancia eterna de un monje en África. Su silencio es su mayor defensa, esperando el momento exacto en que la humanidad sea capaz de soportar nuevamente su presencia. Pero mientras el mundo sigue buscando el oro del arca, las arenas del desierto han comenzado a revelar otros secretos, vestigios de un juicio que cayó del cielo y que la ciencia apenas empieza a explicar. Si el arca fue el trono de la misericordia, lo que ocurrió en el valle de Sidim fue el trono de la justicia. Prepárate porque en nuestro próximo viaje abandonaremos los templos de oro para enfrentar las cenizas de Sodoma y Gomorra, donde la geología y la Biblia se encuentran en un punto donde el fuego fue real.